El libro de Josué capítulo 24. Josué, anciano y consciente de que su vida se acercaba al término, convocó a todas las tribus de Israel en Siquem. No eligió el lugar al azar. Siquem era tierra de memoria. Allí Abraham había levantado un altar al Señor cuando recibió la promesa. Allí Jacob había enterrado los dioses extraños de su familia. Era un lugar de decisiones y de pactos. Ante Dios se presentaron los ancianos, los jefes, los jueces y los oficiales de Israel. No era solo una asamblea política, sino una comparecencia espiritual. Era el cierre de una generación que había visto milagros, guerras y cumplimiento de promesas. Josué comenzó hablando en nombre del Señor, recordando la historia desde sus raíces más antiguas. Así dice el Señor, Dios de Israel. Y entonces evocó los días antiguos, cuando los padres de Israel habitaban al otro lado del río Eufrates y servían a dioses extraños. Allí estaba Taré, padre de Abraham y de Nacor. Desde ese trasfondo de idolatría, Dios llamó a Abraham y lo condujo por toda la tierra de Canaán. Multiplicó su descendencia y le dio a Isaac. A Isaac le dio a Jacob y a Esau. A Esaú le concedió el monte Seir como posesión, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. La narración avanzó como una corriente continua de memoria redentora. Dios envió a Moisés y a Aarón, e hirió a Egipto con señales y prodigios. Sacó al pueblo de la esclavitud. Cuando los egipcios persiguieron a Israel hasta el mar, el Señor puso oscuridad entre ambos campamentos y abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Luego hizo volver las aguas sobre el ejército del faraón. Josué no permitía que el pueblo olvidara: vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vinieron los años en el desierto, la travesía larga y dura, hasta llegar a la tierra de los amorreos al otro lado del Jordán. Allí combatieron contra Sehón y Ag, y Dios los entregó en manos de Israel. Cuando Balac, rey de Moab, quiso maldecir al pueblo por medio de Balaam, el Señor no permitió que la maldición prosperara. En lugar de maldecir, Balaam bendijo. El relato continuó hasta el cruce del Jordán, la caída de Jericó, y las victorias sobre los reyes de Canaán. No fue la espada ni el arco de Israel lo que obtuvo la victoria, sino la intervención divina. Dios envió terror delante de ellos y expulsó a sus enemigos. Finalmente, les dio una tierra que no habían trabajado, ciudades que no habían edificado, viñas y olivares que no habían plantado. Todo era gracia. Después de recordar la fidelidad divina a lo largo de generaciones, Josué lanzó el desafío. Ahora, pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. La palabra ahora marcaba el momento decisivo. La historia no era solo recuerdo, exigía respuesta. Josué pidió que quitaran los dioses a los cuales habían servido sus padres al otro lado del río y en Egipto. Aunque habían salido de la idolatría, aún persistían restos ocultos. El llamado era a una purificación completa. Y entonces pronunció una declaración que atravesó los siglos. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No impuso su decisión sobre el pueblo. Les dio la dignidad de elegir. Pero dejó clara su propia determinación. El pueblo respondió con fervor. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, dijeron. Recordaron que el Señor los había sacado de Egipto, que había hecho grandes señales, que los había protegido en el camino y expulsado a las naciones delante de ellos. Al Señor nuestro Dios serviremos, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué, con sabiduría profunda, no aceptó inmediatamente aquella declaración emocional. Les advirtió: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. No era una negativa absoluta, sino una advertencia contra la ligereza. Servir a Dios no es una emoción pasajera, es un compromiso serio. Si lo abandonaban, Él se volvería contra ellos y los consumiría después de haberles hecho bien. El pueblo insistió: no, sino que al Señor serviremos. Entonces Josué los hizo testigos contra sí mismos. Habían elegido servir al Señor, sus propias palabras serían testimonio. Mandó quitar los dioses extraños que aún estaban entre ellos e inclinar el corazón al Señor. Ese día, en Siquem, Josué renovó el pacto. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y levantó una gran piedra debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. La piedra sería testigo. No mentirá contra vosotros, dijo, porque había oído todas las palabras que el Señor les habló.
Era un símbolo visible de una decisión invisible. Luego Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Poco tiempo después, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su territorio, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron después de él, los cuales habían conocido las obras que el Señor había hecho por Israel. También los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la porción de tierra que Jacob había comprado. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el monte de Faíns, su hijo. Así concluye el libro. No con estruendo de guerra, sino con memoria, pacto y sepultura. Reflexión. Josué 24 es un capítulo de decisiones. Primero, presenta la historia como testimonio de gracia. Antes de exigir fidelidad, Dios recuerda todo lo que ha hecho. La obediencia nace del reconocimiento agradecido. Segundo, muestra que la fe requiere elección consciente. No basta con pertenecer a un pueblo, cada generación debe decidir a quién servirá. La famosa declaración de Josué no es arrogancia, sino liderazgo espiritual responsable. Tercero, enseña que servir a Dios es algo serio. No se trata de entusiasmo momentáneo, sino de compromiso sostenido. Dios es santo y celoso, no comparte el corazón dividido. La piedra levantada en Siquem simboliza la importancia de los recordatorios visibles. Las decisiones espirituales necesitan memoria, porque el olvido es el primer paso hacia la infidelidad. El libro termina con 3 entierros: Josué, José y Eleazar. Es como si la historia cerrara un ciclo generacional. Los libertadores y testigos descansan, pero el pacto permanece. El mensaje final es claro. La fidelidad de Dios atraviesa generaciones. Pero cada generación debe escoger. La tierra prometida fue conquistada por milagro y valentía, pero solo podría conservarse por fidelidad. Y la pregunta que resonó en Siquem sigue resonando hoy. ¿A quién servirás? Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.